Una tabla de contingencia, también conocida como tabla cruzada, es una herramienta estadística utilizada para mostrar en forma resumida el total de elementos o porcentajes en que se han estratificado los datos de una población mediante el uso de variables, por lo general, categóricas. La tabla de contingencia más elemental es aquella definida por dos variables, denominadas variable fila y variable columna. Cuando se usan más de dos variables, dos de ellas pasan a ser las variables principales, fila y columna, que definirán la tabla de contingencia básica, siendo el resto de las variables filtros o capas que generan tantas tablas bidimensionales principales como combinación de las categorías de las variables capas. Para explicar lo antes expuesto, vamos a considerar un universo en el cual se han definido las siguientes variables. Género, con sus categorías femenino y masculino, va a ser la variable fila. Edad, con sus categorías joven, adulto y anciano, será la variable columna. Social, con sus categorías ABC, será la variable capa 1. Y finalmente, colegio, con sus categorías privado y público, será la variable capa 2. A continuación mostramos la forma que tienen las tablas con dos variables, con tres variables y con cuatro variables. Aquí estamos mostrando una tabla con dos variables, género y edad, con sus respectivas categorías, y el cuerpo de la tabla es un conteo, de tal manera que este número, por ejemplo, 81, representa el número de elementos en el universo que tienen la condición adulto y son masculinos. 500 representa el total de elementos en el universo. Aquí estamos mostrando ahora una tabla con una capa que es la social, y observe que se generan tantas tablas bidimensionales como categorías tienen la variable social. De nuevo, para un cuadro cualquiera, es un conteo. 6 representa el número de personas en la población que pertenecen a la clase social A, son del género masculino y tienen la categoría de anciano. 174 representa el número de personas que pertenecen a la clase social A. 250 el número de personas que pertenecen a la clase social B. Y 76 el número de personas que pertenecen a la clase social C. Es obvio que la suma de estas tres cantidades es igual a 500. Por último, estamos viendo en pantalla un ejemplo de una tabla con cuatro variables, que es la capa 2, que es privado, colegio privado público, capa 1, que es la condición social, y los elementos de las tablas bidimensionales principales, que está formado por género y edad. De nuevo, por ejemplo, este número que está aquí, este 7, representa el número de elementos en el universo que han estudiado en el colegio privado, pertenecen al género femenino y tienen la tipología de anciano.
Entonces, número 80 representa el número de elementos en la población que han estudiado en colegios privados y tienen la clase social A. Y bueno, ya el usuario deberá saber interpretar cada uno de los conteos y totales y subtotales de la tabla que se está mostrando. En este tutorial mostraremos paso a paso la forma de elaborar una tabla de contingencia con 2 variables de clasificación, con 3 variables de clasificación y con 4 variables de clasificación, usando para ello los programas Minitab, SPSS y RStudio. Independientemente del programa a utilizar, el primer paso consistirá en categorizar aquellas variables numéricas que no han sido categorizadas. Ilustraremos los procesos utilizando la información de 5.000 personas a las cuales se les observó las siguientes variables. En este cuadro estamos mostrando las 4 variables: peso, stat, nacionalidad y física. El tipo de cada una de ellas, todas son de tipo alfanumérico a excepción de stat, que es del tipo numérico y por lo tanto adolece de categorías. Aquí están las categorías de las variables obviamente categóricas, y para la variable numérica tenemos su valor máximo, que es 1,99, y su valor mínimo. Además, es conveniente establecer el estatus, que es importante que se tenga a mano, que el peso representará la variable fila, la stat, la variable columna, pero una vez que ella ha sido categorizada, la nacionalidad, la variable capa 1, y la actividad física, la variable capa 2. Está de más decir que la información recogida es fruto de la imaginación y por lo tanto puede presentar situaciones alejadas de la realidad. El primer paso, como dijimos anteriormente, con independencia del software utilizado, es la categorización, en este caso, de la variable stat, mediante la creación de una nueva variable que llamaremos estatura, definida por las siguientes clases o condiciones. Aquí se está mostrando en pantalla. Dependiendo de los valores que toma la variable stat, se le asignará una categoría en función, pues, de estos condicionales que estamos mostrando. Sin más, vamos entonces ahora al Minitab. Aquí ya nos encontramos en el programa Minitab y vamos ahora a observar los datos que hemos cargado en su hoja de trabajo. Vamos a buscar vista acá y vamos a buscar datos. Y aquí tenemos pues los datos que están en la hoja de trabajo del Minitab o worksheet, y verán pues que todas son categóricas a excepción de la variable stat, la cual vamos a proceder a codificar, o mejor dicho, a categorizar. Entonces, este primer paso vamos a lograrlo de la siguiente manera. Vámonos a la variable datos y aquí vamos a aumentar un poco la pantalla. Dentro de datos vamos a escoger recodificar y luego texto. Y nos aparece la siguiente ventana. Aquí vamos a colocar la variable que queremos recodificar haciendo doble clic acá, por ejemplo, en stat.
Ya aquí pasó. Vamos ahora a escribir el método que vamos a usar, que va a ser recodificar a rango de valores esta opción que estamos mostrando aquí en pantalla. Rango de valores, esta que está aquí. Y se nos aparece una ventana o un cuadro en donde vamos a escribir la cota inferior, la cota superior correspondiente a la codificación deseada. La primera cota inferior va a ser 1.50. La cota superior va a ser 1.60. Y el nombre que vamos a dar va a ser una estatura media, pero baja. Luego de 1.60 a 1.80 vamos a escribir media. Finalmente, de 1.80 a 2 vamos a escribir alta. Aquí es bueno señalar que el Minitab para la primera categoría incluye las dos cotas. Para la segunda categoría, como el 1.60 está en ambas, en la segunda categoría va a excluir el 1.60 e incluir el 1.80. Igual para las siguientes categorías, en la tercera va a excluir el 1.80 y va a incluir el 2. Pero ahora debemos indicarle al Minitab que va a incluir ambas cotas. Pulsamos aquí, tenemos ambas cotas. Muy bien. Ahora, en esta parte nos dice que dónde queremos ubicar las columnas recodificadas. Si no hemos especificado la columna, vamos a dejarlo tal y como está al final de la hoja de trabajo. Sin embargo, si hubiésemos especificado la columna, hubiésemos escrito esta opción. Vamos a dejarla como estaba y después le cambiamos el nombre. El próximo paso es mostrar esta opción, puede tomarse en cuenta o no. Y vamos ahora a aceptar. Y ahora observamos pues que ya nos está apareciendo la stat recodificada, pero vamos a cambiarle el nombre y vamos a colocar aquí estatura. Nos situamos aquí y escribimos estatura. Muy bien, entonces ya tenemos todos los elementos. Recordemos que la variable fila es el peso, la variable columna es estatura, no estatura, que la primera capa en el caso de 3 variables es la nacionalidad y que la cuarta capa en el caso de que sean 4 variables es la física. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Vámonos entonces a estadísticas, tablas, tabulación cruzada. Y se nos está apareciendo ahora siguiente cuadro. Ok. Aquí nos ponemos en esta opción datos sin procesar y en fila colocamos la variable peso. En columnas la variable estatura. Y ya no hay más nada que hacer sino aceptar. Y observen que ya tenemos aquí la tabla de contingencia de dos variables, donde tenemos la variable fila
es el peso, la variable columna, que es la estatura, y bueno, la interpretación de los conteos se les deja al usuario. Vámonos ahora a obtener la otra tabla, datos, o mejor dicho, estadística, tablas, tabulación cruzada. Y aquí vamos a agregarle una capa que va a ser nacionalidad. ¿Okay? Marcamos. Y ya estamos listos. Vamos a aceptar. Y ahora vamos a observar el resultado. Aquí tenemos el resultado. Fíjense que en este caso tenemos una tabla bidimensional para el caso extranjero y otra tabla bidimensional para el otro tipo de nacionalidad. Vamos por último a hacer el de las 4 variables. Tabulación cruzada. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar otra capa. Esta es la nacionalidad, que va a ser la capa 1. Y vamos a colocar aquí a continuación la otra capa, que es la actividad física. Y vamos a observar, aceptar. Y aquí tenemos, pues, aquí no se les olvide que como la variable actividad física tiene 3 opciones y la variable nacionalidad tiene 2, el producto 2 por 3 es igual a 6, se van a generar 6 tablas de contingencia bidimensionales. La primera de ellas se está observando que corresponde a la nacionalidad extranjero y la actividad física ligera. La segunda pues, corresponde a extranjero con moderada. La próxima, a extranjero con rigurosa. La cuarta, nacional con ligera. La quinta, nacional con moderada. Y la sexta, nacional con rigurosa. Bueno, ya no hay más nada que hacer con el Minitab y ahora vamos a ver cómo obtenemos las tablas de contingencia utilizando el SPSS. Estamos ya en el SPSS, en la versión vista de datos. Vamos a acercar para que se vea mejor. Aquí tenemos pues las variables. Peso, que es una variable categórica, este es el símbolo. Stat, que es una variable del tipo numérico. Y nacionalidad, que es una variable pues, del tipo categórico. Cadena, que también la llaman. Y act física, vamos a aumentar esto para que se vea mejor, que es una variable del tipo cadena. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora va a ser clasificar, o mejor dicho, categorizar la variable que es numérica, stat. Entonces vámonos acá arriba, transformar, recodificar en distintas variables. Y una vez que tenemos acá, fíjense lo que vamos a hacer. La variable de entrada va a ser stat. Aquí lo colocamos. La variable de salida, donde vamos a colocar las categorías, es la que vamos a llamar estatura. Escribimos estatura. Esto lo podemos dejar aquí en blanco y le decimos cambiar, para que él me cambie los valores. Ahora vamos a poner la opción que diga valores antiguos y nuevos. Y se nos aparece esta ventana. Vamos a eliminar esto que teníamos aquí del caso pasado, porque no interesa mucho mantenerlo. Pues, tenemos lo siguiente. Y ahora vamos a colocar en este cuadro
dependiendo de el rango, el primer rango va a ser desde 1.50 hasta 1.60. ¿Y cómo vamos a llamar ese rango? Aquí, para poder que nos acepte el valor, tiene que estar activada esta casilla. Vamos a activarla. Y ahora sí podemos escribir aquí baja. Y añadimos. Para la otra, nos situamos aquí, ponemos desde 1.60 hasta 1.80. El valor va a ser media. Añadimos. Finalmente va a ser desde 1.80 hasta 2. El valor va a ser alta. Añadimos. Y una vez que ya hemos añadido todas las categorías, pues vamos a continuar, a aceptar. Y ahora vamos a ver si no los hizo. Y aquí está, miren. Aquí tenemos las variables, las 4 anteriores, más la estatura, que es la variable que acabamos de formar. La estatura no es más que la variable está categorizada. Ahora sí, estamos en capacidad de formar las tablas. Entonces vamos a buscar la forma en que vamos a hacer esto. Entonces vamos a analizar, donde dice estadísticos descriptivos, no tabla, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Y aquí se nos va a presentar, pues, vamos a colocar como fila la variable peso, como columna la variable estatura. No tenemos capa porque vamos a hacer una de 2×2. Y aquí tenemos ya la tabla bidimensional, en donde pues aparece la variable fila, peso, y la variable columna, estatura, y aquí está el conteo. Vamos a generar ahora la próxima tabla. Vamos de nuevo a donde dice analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Y aquí vamos a, esto se mantiene, pero vamos a poner una capa. La capa 1 va a ser nacionalidad. Y ahora vamos a aceptar. Y aquí observen ustedes que tenemos la tabla tridimensional en donde aparecen las variables nacionalidad, peso y estatura. Es otra forma distinta de presentar a la que se obtuvo en el Minitab, una forma más compacta que en aquel caso, pero estas tablas están exactamente igual en los contejos. Lo que hay que tener cuidado es si está escrito de igual manera las categorías en cada una de las variables bidimensionales. A lo mejor hay cierta diferencia en el orden en que se han colocado pues estas categorías. Aquí, como ustedes verán, lo hace en forma alfabética. No sé cómo lo hace el militar, o mejor dicho, a lo mejor lo hace de la misma manera o de otra cualquiera. Eso no tiene mucha importancia porque lo relevante son los conteos que sean equivalentes. Vámonos ahora a la última tabla, estadístico descriptivo, tablas cruzadas. Y aquí ya tenemos una capa, vamos a otra capa, la siguiente capa que va a ser actividad física, que va a ser la capa 2. Vamos a unir la capa 2, ya está listo todo, vamos a ver cómo quedó. Y aquí estamos viendo deben ser las 6 tablas. Actividad física ligera, dadas tablas de contingencia. La tenemos ligera con sus opciones, pues nacionalidad,
pesos y moderada y finalmente rigurosa. Están todas las tablas, las 6 tablas a las cuales hacemos referencia. Finalmente vámonos ahora a RStudio. Y aquí estamos en el programa de RStudio. Vamos a verificar pues cuáles son los datos que hay. Nosotros hemos cargado en RStudio un data frame que hemos llamado A. Vamos a ver qué contiene ese data frame. Para ello vamos a escribir la palabra summary A. Y observamos que ese data frame pues contiene las variables peso, que es de carácter, stat, que es numérica, la nacionalidad, que es de carácter, y la actividad física, que es de carácter. Entonces vamos a ver ahora, vamos a hacer una especie de script en donde se muestre pues, los pasos que vamos a seguir para la conformación de nuestra categorización y posterior conformación de las tablas. Después aquí en la página de Source vamos a escribir los comandos y aquí van a aparecer los resultados. El primer comando va a ser crear una variable que va a estar formada por los puntos de división de las categorías. Aquí el RStudio tiene el problema de que la primera categoría no toma en cuenta el límite de la izquierda. Entonces no podemos empezar con 1.50, sino con algo un tanto menor. Por ejemplo, 1.49. Aquí vamos a usar el punto, puesto que en este caso el RStudio está confeccionado de manera tal que el separador decimal sea el punto. Coma, ahora sí, 1.60. Coma 1.80, coma 2. Vamos al 0, 0. Aquí, entonces para que lo ejecute debemos pulsar Control Enter y ya lo ejecutó. Vamos ahora a establecer los nombres de cada categoría. Nombres igual C, un vector, pero como está formado por palabras hay que ponerlas entrecomilladas. Baja, coma, media, coma, alta. Y ahora pulsamos Control Enter. Y ya lo hizo. Aquí estamos observando pues el resultado. Y ahora vamos a escribir, pues en realidad vamos a poner esto un poco más allá para que sea mejor. Vamos a escribir el comando que en realidad nos hace la codificación. Entonces, vamos a escribir la primera variable, pero aquí se escribe de una manera distinta. Al data frame A, vamos a poner un $, y vamos a escribir la variable nueva, que va a ser estatura, igual, ponemos cut en la función, abrimos, ponemos la variable que vamos a codificar, que es a stat, aquí lo tenemos, coma, escribimos los puntos, que son bricks, igual a divs, coma, y labels igual a nombres. Vamos a ver cómo quedó esto. Vamos a ensanchar un poco aquí. Y aquí tenemos la instrucción. Vamos a ejecutarla con Control Enter.
y ya se ejecutó. Ahora vamos a observar a ver si lo hizo. Para ello vamos a buscar un sumario del data frame A. Voy a escribir aquí summary A, control enter. Y aquí estamos observando cuáles son las columnas que tiene ese data frame. Observe usted la presencia de las columnas, peso, una variable que es del tipo alfanumérico. Tenemos la variable perdón, nacionalidad, física, pero nos está apareciendo ahora una nueva, que es estatura, que como ustedes ven es una variable categórica. Ahora hay que tener cuidado en el orden en que se van a escribir las, como diríamos, las capas y las variables. Por ejemplo, hay que tener cuidado que la variable fila es la primera columna, mientras que la variable columna es la quinta. Nacionalidad es la tercera. La actividad física es la cuarta. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque ahora vamos a crear los data frames para cada una de estas tablas de contingencia, que es muy fácil. Vamos a hacer B igual, subset, abrimos paréntesis y colocamos A, coma, select igual a C, igual aquí, a C, y escribimos cuáles son las columnas. La columna fila, obviamente, que la primera que vamos a colocar es la 1. La columna, la fila columna es la 5. Y vamos a darle control enter. Y ya tenemos B. Vamos ahora a hacer lo mismo para C. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a copiar nuestra instrucción. Control C. Control V. Y aquí lo modificamos. Vamos a ver C. Vamos a poner esto C. Y aquí vamos a agregar la capa 1. Que quedamos en que iba a ser la 3. Columna 3, la capa 1. Y vamos a darle control enter. Ya lo tenemos. Y finalmente, la última, la que tiene las 4 variables, vamos a copiarnos esta hora de acá. Vamos a llamarla D. Y vamos a poner aquí la capa 2, que era la cuarta variable. Y ahora damos control enter. Ya tenemos pues los data frames asociados a cada tipo de tabla. La B para la 2, la C para la 3 y la D para la 4. Y ahora escribimos el comando file ftable B, control enter. Y aquí nos está mostrando, observe bien, la tabla de contingencia 2x2. Fíjense que la forma en que escribe las categorías difiere un tanto a la forma en que lo escribían los otros paquetes, que eran de manera alfabética. Pero eso no tiene ninguna relevancia. Vamos ahora a hacer la tabla con una sola capa. Entonces, ftable y colocamos C y control enter. Y aquí lo tenemos. Vamos a que se vea mejor. Aquí está, miren. Aquí tenemos las dos tablas.
para la nacionalidad y extranjero. Y aquí están las dos tablas, como era de esperarse. Finalmente vamos a ver la próxima, que es la última, Effect Table de Control Enter. Y vamos a ver aquí qué nos dio. Y aquí la tenemos. Fíjense que aquí están las 4 variables: la actividad física, la nacionalidad, peso y estatura. Y aquí deben aparecer pues las 6 tablas. Para la ligera hay 2, para la moderada hay 2 y para la rigurosa hay 2. De manera tal que el usuario con este video tutorial estará en capacidad de hacer sus propias tablas de contingencia dependiendo del programa que quiera utilizar. En particular, yo recomiendo que es un poco más elaborado el programa RStudio, por muchas razones. Quizás la que tenga mayor peso es su carácter gratuito, que se puede bajar de la red. Las otras hay que pagarlas, hay que comprarlas. Pero si ya usted la tiene en su dispositivo, en su laptop, en su computador, pues es más fácil usar el Minitablet SPSS que el RStudio, que requiere un poco de comandos que no requieren las otras aplicaciones.